Listo. Bien, tengan muy buenas noches, amables televidentes y compañeros que nos acompañan en esta sesión. Este día vamos a hablar un poco sobre un tema que está muy de moda y que muy probablemente pues hayamos pasado por esto en nuestra formación profesional y, y el tema se refiere a las tecnologías. En particular, la pregunta que vamos a respondernos o que intentaremos reflexionar en este conversatorio es cómo se puede fortalecer la didáctica de la matemática con el uso de la tecnología. Entonces, este conversatorio vamos a trabajar un poco con nuestros colegas que nos acompañan y que voy a presentar en este momento a la amable audiencia. Nos acompaña la licenciada Claudia Corcio Beltrán. Ella es profesora de matemática, licenciada en matemática y también tiene una maestría en matemática fundamental, egresada de la Universidad de El Salvador. Ella también ha trabajado de coordinadora de la carrera del profesorado de educación básica y media. Ha sido mentora del programa de jóvenes talentos y miembro del equipo de redactor y calificador de pruebas en diferentes olimpiadas nacionales e internacionales. Ha sido parte también del apoyo como facilitadora en el proyecto de posgrado y de certificación de especialistas en el área de matemática, entre otras de las actividades que ella ha desarrollado como profesional en el área de matemática. Bienvenida, licenciada Claudia Corcio. Muy amable por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. También nos acompaña la licenciada María Teresa de Jesús Paz de Borja. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Francisco Gavidia. También es profesora de Matemática y Física, también de la misma universidad. Ella ha trabajado en diferentes proyectos que tienen que ver con el uso de tecnologías, ¿no? Para la formación en matemáticas, entre ellas de las que observamos que ha trabajado mucho más es en el uso de las herramientas de GeoGebra y también permítanme que no había apagado este teléfono. Ahorita vamos a apagarlo, no lo había apagado, perdón. Entonces, la profesora también es certificada del Plan Nacional de Formación de Docentes, tiene una certificación y ha estado en el proyecto SMATE, ha trabajado bastante, ha acompañado el proyecto SMATE y también ha estado en los congresos de fortalecimiento de los aprendizajes del proyecto SMATE. Así que bienvenida, profesora y licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros y podernos acompañar y darnos, digamos, luces sobre este tema y sobre esa pregunta que hemos puesto en el tapete esta noche. Muchas gracias por estar acá. Y finalmente tenemos a nuestro compañero, el profesor Herbert Chicas Amaya. Él es licenciado en Economía con el área de Matemática de la Universidad José Simeón Cañas. Ha también tenido un curso de formación pedagógica para profesionales en matemática de la Universidad Don Bosco. El profesor ha trabajado también en cursos de introducción a GeoGebra, en resolución de problemas de matemática de tercer ciclo y media. También nos ha estado aportando, digamos, en cursos de la formación de posgrados en educación matemática. Y nos acompaña esta noche también para enriquecer el conversatorio. Así que muy agradecido de que esté acá, profesor y licenciado Amaya. Muchas gracias por acompañarnos.
Entonces, antes de, les voy a participar de la dinámica, esta noche vamos a generar unas preguntas y ustedes pues irán respondiendo cada quien en su turno. Quisiera introducir este tema del uso de las tecnologías como algo que ya, digamos, en la sociedad matemática en nuestro país está bastante inmerso. Tenemos ahora a partir de la pandemia, antes de la pandemia, puedo decir antes y después de la pandemia, porque antes de la pandemia, por ejemplo, las herramientas tecnológicas pues se utilizaban más bien como una iniciativa personal. No era algo que nosotros estuviéramos utilizando a diario en el aula. De hecho, ese era uno de los problemas y sigue siendo uno de los grandes problemas de la formación de los docentes, el uso de estas herramientas. Pero ahora nuestros profesores, digamos, en la pandemia, cuando tuvimos necesidad, ¿no?, de comunicarnos con nuestros estudiantes, de seguir con los procesos de formación, empezamos a asociarnos al conocimiento de las plataformas virtuales, Google Meet, Zoom, eh, eh, entre otras, ¿no? Teams. Y empezamos a crear también materiales, el uso del software libre. Apareció la continuidad del trabajo con GeoGebra, R en estadística y otras herramientas tecnológicas que aparecieron, que ya estaban en el ambiente, pero que se formalizaron durante la pandemia. Entonces, esto del uso de la tecnología nos lleva a reflexionar sobre cuánto puede fortalecer la didáctica de la matemática el uso de estas herramientas. Crear materiales, crear simulaciones, producir animaciones, crear materiales para nuestros estudiantes, para hacer comprensible aquellos temas que eran a veces complicados de ver. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacer, y estaba dirigida a la licenciada María Teresa, tiene que ver con cuáles son las bondades que ofrece el uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza de la matemática. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Quizás comenzar con que realmente el licenciado Águila ha hecho un punto muy crucial, que es el pre y el post de la pandemia. Tenemos que recordar que después de la pandemia hemos retrocedido básicamente 10 años, ¿verdad?, según la UNESCO, de nuestras capacidades de educación. Y eso es bien importante, tenerlo en cuenta por los beneficios que tiene la tecnología actualmente. Yo les digo en general que creo que en educación jugamos mica, y mica por una razón, M de motivación. La motivación tiene que ser increíblemente grande para que los estudiantes cambien ese chip que tenían de estar todo el día en casa sin estudiar mayormente, para volver a la escuela y tener ya una educación híbrida y una educación que permita que sea inclusiva y de interactividad. O sea, siempre hemos sabido que los estudiantes se relacionan con ellos y aprenden entre pares, pero en la interactividad es mucho más importante, porque no solo se comunican con sus propios compañeros, sino que con otros maestros y con otras acciones. La cooperación y la comunicación es increíblemente fuerte, y esa comunicación hace que se beneficien en la reflexividad de sus propios conocimientos. Todo esto lleva a que el estudiante tenga autonomía en su aprendizaje, que es el fin último de la educación, que ellos sean autónomos como aprendices. Faltó alguien a la escuela, pero tenemos el libro y tenemos miles de videos para ver y para tratar de entender. Entonces eso hace que realmente la educación y la tecnología vayan caminando de una forma diferente. Eso aunado ahora a los principios de inteligencia artificial, que no podemos dejar afuera, que están abriendo toda una nueva disposición, un nuevo mundo para nosotros, tanto como maestros como estudiantes. Ahora, como maestros podemos decir, creemos una clase de matemática de ecuaciones lineales
por ejemplo, lo más común que es el chat GPT y nos da una estructura. Nosotros éticamente tenemos que revisarla, verla, modificarla y asumirla a nuestro nivel y a nuestros roles. Pero tenemos ya una herramienta como docente que nos permite visionar las cosas desde otro punto de vista. Y los estudiantes, cuando ellos empiezan a descubrir el chat GPT, empiezan a tratar de crear cosas por ellos mismos y es ahí donde viene el rol de juego, ¿verdad? Que ya nos volvemos facilitadores. Y muchas veces los jóvenes nos enseñan hasta más y esa es una gran ventaja, que ellos van perdiendo la relación dispar que hay entre un adulto y un adolescente o un niño, porque ellos son parte de su propio aprendizaje, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, licenciada. Fíjese que con lo que usted comenta me lleva a mí a reflexionar en el sentido de que cuando utilizamos herramientas tecnológicas y lo que usted habla de la motivación y que ellos ya están utilizando cosas que van saliendo y que muchas veces el profesor no tiene conocimiento de eso y es sorprendido porque a veces ni cuenta se da uno de toda aquella gama de herramientas que pueden aparecer y que les puede ayudar a ellos a fortalecer su conocimiento y orientarlos a que hagan buen uso de eso. Un uso ético es parte, digamos, de lo que debemos de ir trabajando. Pero la cuestión es cómo, cómo debe de formarse el profesor para esto. Yo quisiera hacerle la consulta a la licenciada Corcio, que es la que trabaja con la formación de docentes. Quisiera preguntarle qué herramientas deberían de ser introducidas en la formación de nuestros futuros profesores de matemáticas, licenciada. Gracias, buenas noches. Eh, Como coordinadora ya tengo más de 10 años de estar en este cargo y desde lo que nosotros como universidad o docentes podemos visualizar, pues se hace necesario que se incorporen elementos, digamos, herramientas tecnológicas que le permitan al estudiante fortalecerse en función, por ejemplo, que ellos deben crear recursos. Sabemos que de manera autónoma aprenden a crear sus propios recursos porque ya dejamos la era solo del PowerPoint, ¿verdad? O de Prezi, sino que ahora ya los muchachos presentan otro tipo de herramientas, ¿no? Utilizan otro tipo de herramientas. Para elaborar sus recursos es importante, ¿no? También para editar mejores sus materiales. Es decir, que en la formación de nuestros estudiantes o futuros docentes, en este momento hay un reto grande porque la tecnología está siempre en avanzada y nuestros programas de estudios, que pues los dicta el Ministerio de Educación, involucran un poco de estas tecnologías, pero queda como muy a discreción del maestro que oferta la cátedra el incorporar las tecnologías. Se hace necesario que estas herramientas se declaren como tal y nosotros, pues como docentes, hagamos nuestra tarea, ¿no? También de actualizarnos para poder brindar a los jóvenes estas oportunidades. Entonces, para elaborar sus recursos está bien, pero también se requiere herramientas que le permitan enseñar la matemática. Estamos hablando de, por ejemplo, ellos tienen que desarrollar un contenido, un simulador, que un simulador le permite enseñar este contenido. GeoGebra en este momento ha sido muy útil, pero pues ahora ya hay otras herramientas, como lo decía la maestra, con las inteligencias artificiales. Se viene una gama de elementos nuevos que se deberían de empezar a incorporar. Pero yo me preocuparía más por no solo el incorporarlas en los programas de estudio, sino más bien complementar esa forma de enseñar, porque si bien es cierto, la herramienta está, depende mucho del docente, de cómo éste la utiliza y que no se olvide que debe de destacar en sus estudiantes habilidades y competencias. Entonces, por ahí, no basta solo tener como herramientas para introducir, sino también cómo poder utilizarlas
de manera correcta para la enseñanza de la matemática. Entonces, ellos, los jóvenes en este momento, están como muy activos en algunas herramientas para elaborar recursos. Sorprende mucho lo que saben hacer, pero digamos que no hay como un proceso como muy formal dentro de las universidades para que estos aprendizajes se manifiesten de mejor manera ya en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que requerimos entonces esto, ¿no? Un buen materiales o herramientas para editar sus propios recursos educativos, saber hacer uso de los recursos educativos que se tienen a disposición en la web, porque no basta descargar una aplicación y ocuparla, se requiere de hacer más que un descargar y utilizar. Y la edición de materiales que tiene que ser como fortalecido también, ¿verdad? Muy bien. Bien, licenciada, fíjese que en esto de la formación del profesorado o de la licenciatura en matemática o la formación del matemático, el alma de la formación en matemática está vinculada a la resolución de problemas. En el conversatorio que tuve la oportunidad de ver el día lunes sobre la formación de los olímpicos en México, Antonio estaba de expositor, recalcaba, digamos, que la resolución de problemas era una de las cosas que teníamos que ver fuertemente en el currículum, desde la formación del matemático, por supuesto, del profesor de matemática, pero sobre todo de los estudiantes, ¿no? Y que nuestros profesores tuvieran esa capacidad de que los estudiantes no se dieran por vencidos a la hora de resolver un problema, ser obstinados. Pero para resolver problemas hay que tener estrategias. Hay que crear un banco de estrategias, como decía Schoenfeld. Y en ese sentido, el estudiante tiene que conjeturar, tiene que observar patrones y a veces conjeturar, digamos, un posible resultado, una fórmula cerrada, una fórmula recursiva, entre otras. Entonces, yo quisiera que nos diera su valoración de cómo el uso de las herramientas tecnológicas como recurso para la elaboración de conjeturas y demostraciones en matemática. ¿Cómo lo ven? Sí. De hecho, cualquier clase de matemática debería dar la posibilidad de que el estudiante pueda tener ciertos momentos, por ejemplo, intuir, observar, y eso no lo va a hacer más que a partir de problemas o situaciones adecuadas que le permitan establecer esas pequeñas observaciones, profundizar en sus observaciones y llegar a poder establecer algunas conjeturas. Nuestras clases en matemática deberían de darnos esa posibilidad siempre. Según Ausubel, ¿verdad?, que trabajó la parte de la enseñanza de la matemática, decía que hay una fase inicial, una clase intermedia y una fase final. Otros dicen una etapa concreta, semiconcreta, abstracta, ¿no? Pero de hecho, ese espacio, ese momento siempre tiene que darse para que el estudiante pueda reflexionar sobre su acción en un hecho particular, ¿no? En un objeto particular. La tecnología en este momento podría apoyarnos para que nuestros estudiantes puedan observar, puedan tratar de sacar conjeturas. Pongámonos, por ejemplo, un caso, ¿no? Un problema en geometría que con los niños pequeños o con la formación de profesores que puedan descubrir, por ejemplo, un teorema en geometría. Y muchas veces ellos pueden utilizar, en este caso, GeoGebra, digamos, y pueden resolver problemas con ellos, pero más no comprender qué es lo que está haciendo. Entonces, es importante, en este caso, que se generen situaciones adecuadas para que ellos puedan valorar, probar, conjeturar y establecerse así una hipótesis, ¿no? Eso, pues ellos lo pueden ir viendo, los applet dinámicos que existen lo permiten, ¿no? En caso, ¿no?, la relación entre el volumen del cono y el cilindro, que
que ellos, hay applets en GeoGebra en donde se ve cómo se vacían tres conos y llenan un cilindro que tiene la misma altura e igual área de la base. Entonces, ellos en ese momento es posible, ¿no? Que al ver el applet puedan conjeturar, mover algunos deslizadores, pero no es suficiente, porque ahí en ese momento ha llegado a establecer alguna conjetura, pero requiere el acompañamiento de otras situaciones que le permitan profundizar y comprender el sentido matemático también, ¿verdad? En algunos países esto le llaman investigaciones, no simplemente dejar al estudiante con la visión o la intuición, sino que necesita profundizar. Porque de lo contrario, el razonamiento matemático no se puede desarrollar de manera plena, ¿verdad? Que es una capacidad que nosotros buscamos en nuestros estudiantes. Entonces, valoro mucho el hecho de que podamos tener la tecnología, pero no basta, ¿sí? No basta, tiene que haber una mediación importante del maestro para que él haga que el estudiante pase y trascienda de simplemente el hecho de mover algunos deslizadores o alguna aplicación y pase a hacerlo también por escrito, ¿no? Que ya con las ideas generales que maneja, su razonamiento le permita ahora hacerlo de manera más general. Entonces, como el momento inicial de una clase a mí me parece fabuloso. Dejarlo hasta ahí no me parece, ¿verdad? Porque imagínese usted el caso que yo tuviera un estudiante en geometría 2 o en geometría 1 del actual profesorado en matemática, que me tenga que demostrar, qué sé yo, el teorema de la bisectriz o un teorema de la mediana o de la mediatriz y me diga el alumno, sí se cumple, simplemente porque sí, si lo ve que siempre ocurre. Eso es un nivel de pensamiento pues bastante elemental, necesitamos que trascienda. Entonces, he visto en algunas conferencias que se da la tarea el maestro de a partir de lo que ha observado el alumno, seguir investigando, ¿no? Profundizar y generalizar las situaciones. Eso es lo que debería de acompañarse con la parte tecnológica. Si los programas son como mucho más complejos, obviamente estos pueden incorporar otro tipo de actividades, pero en principio yo lo veo como muy buen elemento, pero no suficiente, ¿verdad? No suficiente. Y dejamos, por ejemplo, cuando empezamos con el razonamiento, un caso bien básico en geometría, cuando tenemos un teorema, la mayoría de nuestros estudiantes nos dicen, sí se cumple, le da valores particulares y sí se cumple. Muy bien, ese es un razonamiento inicial, ¿no? Y vale para el momento del estudiante. Pero luego seguimos avanzando y tenemos que decir que para todo número se cumple esa situación. Entonces, sí, ahí yo necesito más herramientas matemáticas que obviamente harán que el pensamiento del estudiante sea más formal, más profundo y pues vayamos y consigamos momentos o teoremas importantes que son los que él ya vio que funcionan, pero ahora hay necesidad de demostrar. Y la resolución de problemas, yo lo he tomado, digamos, como en un teorema, pero en un problema que se le da al alumno con geometría, yo he visto que se resuelven súper bien con algún programa, ¿no? Pero si no le pregunto y cómo lo hizo y qué argumentos puede darme, no los tiene. Entonces, ahí es necesario, como decía, esa necesidad de la mediación del maestro para que se lleguen a profundizaciones buenas con los estudiantes. Así que es positivo, pero no suficiente. Muchas gracias, licenciada. Y en ese sentido, usted ha puesto varios ejemplos de usos adecuados e inadecuados que usted ha observado, digamos, en la formación del profesorado o dentro de la licenciatura. Profesor Herbert, usted ha trabajado en varios niveles, es decir, ha trabajado con pequeños, ¿no? de básico, primero, segundo ciclo, hasta la educación media. Ha trabajado en básicamente todos los niveles, así como con la licenciada María Teresa. Me gustaría que nos ampliara un poco su experiencia en ese nivel, esos niveles, sobre esos usos adecuados o inadecuados de las herramientas tecnológicas en el proceso de la enseñanza
de la matemática. Bueno, muy buenas noches. Sí, efectivamente yo he podido pues trabajar con alumnos desde cuarto grado hasta segundo año de bachillerato y yo a los alumnos se los resumo de la siguiente manera, que la tecnología, sea herramientas, sean recursos, aplicaciones, tienen que ayudarnos a hacer el trabajo más fácil, pero que no nos hagan el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo les digo a ellos, si la calculadora me va a ayudar a hacer, a sacar la media aritmética más rápido, perfecto. Si yo puedo usar GeoGebra para ver que el ángulo inscrito central es el doble, la mitad del ángulo subyacente, entonces, perfecto, ellos lo miran, pero les digo yo que eso nos sirva como herramienta para facilitarnos el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero que no sean la herramienta la que nos haga el trabajo a nosotros, que lo facilite. Porque luego, lo que decía la licenciada Corcio, efectivamente, luego los alumnos lo comprobaron, dijeron, ah, pues sí es cierto, pero no tienen la capacidad de poder generalizar, conjeturar, sacar, incluso, digámoslo así, aventurarse a más, querer investigar más. Entonces, creo que efectivamente, cuando nosotros agarramos todas las herramientas posibles, todo lo que es tecnología, y la utilizamos para beneficio y hacernos el trabajo más fácil, perfecto, ¿verdad? Pero cuando ya queremos que sea el que nos haga el trabajo y nosotros después nos quedamos, ¿cómo lo sacó? ¿Cómo lo hizo? Es el problema, ¿verdad? Yo creo que por eso es que, digámoslo subyacentemente, a veces ese es el problema que hay de los jóvenes cuando llegan a la universidad, especialmente a la Universidad Nacional, al momento del examen de ingreso, que ni siquiera les permiten calculadora, y entonces ya no hayan que hacer, porque es la calculadora la que les hace el trabajo, ¿verdad? Entonces ya ellos que por sí mismos sepan sacar la media, no pueden, ¿verdad? Hacer una suma sencilla no pueden, porque se han acostumbrado tanto a que sea la calculadora, a que sea GeoGebra, los que les hagan el trabajo que ya después ellos no hayan que hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde podemos ver, digamos así, los beneficios y los elementos negativos que pueda traernos el uso de tecnología. Muy bien. Muchas gracias, profesor. En efecto, ¿verdad? Creo que a veces se abusa del uso de las herramientas tecnológicas para la formación. Y creo que eso sucede en casi todos los niveles. Y es en algo que tenemos que reflexionar y tener mucho cuidado, ¿no? Que el conocimiento, hay que crear el conocimiento, hay que desarrollar estrategias para trabajar en matemática, para resolver problemas. Hay que crear condiciones para que el estudiante también sea, ya lo dije una vez, sea una persona que sea terca en hacer las cosas. Es decir, que no abandone lo que está haciendo en 1 minuto, en 5 minutos. Enseñarle a nuestros estudiantes que las herramientas tecnológicas sirven para facilitarnos las cosas, pero no son, digamos, la salida para formarnos. Y eso creo que los profesores deben de ir reflexionando sobre este hecho. A mí me llama la atención y me gustaría preguntarle a la licenciada María Teresa, siempre en esta línea de pregunta, es si considera apropiado el uso de las tecnologías como herramientas didácticas en todos los niveles educativos. O sea, según su experiencia. Fíjese que según mi experiencia sí, y voy a comentar brevemente por qué.
una de las cosas más difíciles, yo he trabajado desde primaria hasta la universidad, de didáctica de la matemática, y siempre uno dice que hay que adecuarse al entorno que se tiene. Y en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, tenemos una gran cantidad de niños con problemas de inclusión grande. En mi caso particular, tengo un niño detectado y con dictamen médico que tiene una edad mental de 8 años, pero está en séptimo grado. Entonces yo tengo que lograr la competencia de que él haga las operaciones básicas, ¿verdad? Estoy hablando de suma, resta, multiplicación, división de números enteros y naturales. Y dígame cómo hacer a veces una división de 3, 4 cifras con un niño que no tiene las capacidades para hacerlo. Entonces de ahí retomamos la tecnología y utilizamos, bueno, vamos a usar calculadora y vamos a tratar de ir, ¿cómo se llama?, enseñando estos procesos, porque de otra manera no podemos llevar la edad cronológica con la edad mental realmente de estos chicos. Y entonces en la escuela pública ese es un gran desafío. En la universidad ya hay un tamizaje. O sea, hemos hecho un examen de admisión, hay alumnos con ciertos niveles, pero en las escuelas no. En primaria, por ejemplo, en los primeros grados llegan niños con ninguna instrucción formal. Y vienen otros que vienen del proceso de parvularia, que ya saben sumar, restar, multiplicar. Entonces, juegos didácticos ayudan, no forman. Esa es la diferencia, creo yo, que tiene que utilizarse como una herramienta, como una estrategia más, no como la solución de la educación en sí. No es el profesor la pantalla, pero sí es una forma de ayudar. A nivel de tercer ciclo, por ejemplo, en la parte de geometría, como lo hablaba la licenciada Corcio, es mucho más fácil para ellos lograr ver e interpretar lo que están viendo y después cuestionarse por qué, qué vieron, cuál fue su conclusión. Y esa es esa cooperación entre alumnos que hace que verdaderamente ese proceso engrandezca. Les voy a comentar que a nivel de bachillerato, por ejemplo, la parte de ecuaciones lineales, cuando se dan las transposiciones que se mueven horizontalmente, que se mueven verticalmente, que qué pasa cuando A es mayor que cero, que cuando A es menor que cero. A veces es mejor poner un ejercicio que lo realizan en GeoGebra, que mantengan todo y empezamos a preguntarle, ¿y por qué cree que pasó esto? Vea las relaciones entre los números. Y después usted desarrolla toda la temática, pero ya tienen una pequeña visualización de las cosas. No es dejarlo solo, realícelos en GeoGebra y tiene la respuesta, sino que hay que trascender. Pero sin esas herramientas, la gente que tiene esa pequeña visión, ¿verdad? O no tiene la capacidad para visualizar un proceso tan abstracto, se quedarían fuera. Y recuerden que nuestra educación es bien estructurada e integral. Entonces tenemos que trabajar con niños a veces con rezagos educativos increíbles. Yo tengo niños de 22 años en bachillerato, que ya no son niños, pero que hay que trabajarlos exactamente como un niño de 16 años. Probablemente, en mi caso, por ejemplo, hay un niño que venía del sector rural al sector de la ciudad. Entonces había un desfase en matemáticas increíble. Ellos lo habían visto, tablas de multiplicar y operaciones básicas. Entonces hay que buscar estrategias. Y eso es lo grandioso de poder trabajar con autonomía, ¿verdad? Que ellos sean sus propios ejes para mejorar. Es increíble, por ejemplo, cómo las plataformas nos ayudan. Yo sinceramente fui feliz un poco en la pandemia. Yo hice como 120 videos, todas mis clases las hacía en video, se las subía, hacía conversatorios con ellos. O sea, para mí la pandemia tuvo su gracia, tuvo su chiste especial, aunque suene un poco feo, pero para mí es la realidad. Yo no hacía muchos videos, sin embargo, tenía lunes sexto grado, martes séptimo grado, miércoles octavo y así, todos los días de la semana un grado específico. Lo proyectaba, trabajaba con los chicos y veía. En la actualidad, por ejemplo, ya no estamos dando clases virtuales, pero en mi Classroom le subo todos los videos que he hecho y todas las referencias. Entonces, aquellos niños que son un poco más lentitos, que todos lo tenemos, entonces les digo, vaya, vean el video y sobre el video vamos trabajando. Entonces van un poco atrasados, pero tienen al maestro que no se aburre de repetir.
¿verdad? Porque lo repite 1, 2, 3, 4, 5 veces, cuanto sea necesario, y está ahí. Entonces, para mí la tecnología sí es beneficiosa, siempre y cuando la ocupemos como una herramienta, no como una profesora mágica que va a resolver todo. Sí hay que trascender, sí hay que buscar un fin último, pero realmente el abrir la mente de estos chicos que a veces tienen oportunidades mínimas en otra forma es increíble. Eh, a mí me da gusto ver, por ejemplo, que yo trabajaba hasta el año pasado en, ¿cómo se llama? Modalidades flexibles. Trabajé 25 años en el proyecto de modalidades flexibles. Yo siempre les dije a mis alumnos, ustedes son exactamente el mismo tipo de bachilleres que el que trabaja toda la semana. El esfuerzo es diferente y tienen que aprender a trabajar por su propia cuenta. Y no me lo está preguntando, pero tengo 2 licenciados en matemáticas salidos de modalidades flexibles de la Universidad Nacional, formados por ustedes. Entonces, a veces lo que se necesita es un poco de motivación, un empujoncito y trascender más allá de la pantalla. Y eso se logra siempre y cuando el maestro esté motivado. Uno de los problemas es que creemos a veces que estamos o demasiado grandes o ya no tiene importancia la tecnología. Y el día que dejemos de aprender, ese día dejamos de ser seres humanos, ¿verdad? Nos convertimos sencillamente en algo que va pasando. Entonces yo creo que independientemente nos falte un día para jubilarnos, un mes, tenemos que estar pendientes de todos los procesos nuevos que van a hacer para que realmente este proceso de tecnología en las aulas funcione. No sé si Muchas hay gracias. algo más. Muchas gracias. Y, Podría, y en ese sentido, sí, diga, licenciada. me gustaría tocar un punto que la licenciada mencionó, que, que también está como muy de uso actualmente, el uso y es a los juegos. Ella mencionaba los juegos eh, dentro de la tecnología. Y si bien es cierto, hay plataformas, ¿verdad?, de juegos para los jóvenes, para los niños de distintas edades, eh, muchas veces colocarlos a jugar como estrategia motivadora es buena, ayuda. Sin embargo, el trabajo del docente tiene que ser bastante fino para poder tomar esos juegos y poderlos trasladar a conocimiento para los niños. He observado, por ejemplo, que a veces se preparan clases en donde se manda mucho al niño a jugar y la clase pasó jugando, pero no ha habido, por ejemplo, por comentar algo, sumas, un juego de sumas. El docente sabe que el juego trata sobre conmutatividad, asociatividad en las sumas, pero el niño se la pasa jugando, puede ser que intuya, pero no se formaliza ese hecho que ha estado trabajando. Entonces, he visto que el niño ha resuelto, por ejemplo, que una vez le sale 6 más 5 y luego sale 5 más 6, o una separación de sumandos en varios sumandos menores, pero la fineza del docente es la que ahí hace como parte de magia también para el niño. El juego en sí no me va a garantizar que el niño esté comprendiendo lo que está haciendo. Entonces, esa fineza es la que debe existir. Entonces, he comentado, ¿no? Y he preguntado en muchas ocasiones, ¿y cómo garantiza usted que realmente el niño ha comprendido después del juego? Porque la clase queda hasta ahí. Entonces, cuestiono muchísimo esa situación. Inclusive cuando de práctica docente, algunos estudiantes me dicen, voy a colocarles el juego. Perfecto, el juego te sirve para recordar, para retroalimentar, muy bien, pero ¿qué vas a hacer después del juego? ¿Cómo se va a tratar el contenido matemático? Entonces, esa es la fineza y la sutileza que pueda tener el docente para abordar esa parte. Entonces, yo sí también concuerdo con la licenciada que el uso de las tecnologías puede utilizarse en cualquier nivel educativo, pero sin olvidarnos, ¿sí?, de lo didáctico, del contenido matemático que está inmerso ahí y de la fineza para poderlo tratar. Entonces queda un reto ahí para el maestro para poder tener esa delicadeza de tomar el contenido y poderlo
cerrar adecuadamente esta clase, ¿verdad? Solamente. Gracias. Muy bien. Yo en ese sentido, igual que los juegos, ¿no? A nivel universitario, a nivel de formación de la gente, poner a jugar a los niños es tanto como ponerle una lista de ejercicios a un profesor, a alguien que estamos formando. Es decir, si no hay reflexión, si no hay reto, si no hay sistematización de las cosas, es poco lo que podemos lograr. Y en ese sentido, licenciado Herbert, la frase que he mencionado de sistematizar, ¿cuáles cree usted que podrían ser o podrían encontrarse, qué retos podrían encontrarse a la hora de sistematizar el uso de las tecnologías como herramientas de apoyo en la didáctica de la matemática? Sí, bueno, como decían las licenciadas, digamos que aplico nuevamente lo que acababa de decir, ¿verdad? Si, si yo agarro una tecnología para que me ayude, para que me facilite a dar una lección, perfecto, bien hecho. Pero si yo agarro una tecnología para que dé la lección que yo tenía que dar y entonces los pongo a, vaya, aquí está GeoGebra, comprueben que aquí siempre le va a dar esto o que siempre el resultado es el mismo y no abono nada, no ahondo nada, no los pongo a concientizar, entonces ahí es donde estamos fallando. Entonces, aparte de eso, creo que el reto, lógicamente, es la preparación que nosotros tenemos que tener como docentes a saber usar la tecnología, a que el alumno, bueno, como docentes sabemos que no somos omniscientes, que lo vamos a saber todo, que va a llegar un momento en que al alumno nos va a hacer alguna pregunta y nosotros vamos a decir no lo sé, pero déjame averiguar, voy a ver, pero también no caer en el error de que ni siquiera podamos usar GeoGebra o una calculadora, ¿verdad? Entonces, es un reto primero para nosotros el saber dominar lo básico de la tecnología y estar a la vanguardia, ¿verdad? Estar pendiente qué otras herramientas, qué nuevas aplicaciones hay para que los alumnos pues sepan utilizarla, ¿verdad? Y estar buscando, innovándonos para que los alumnos no solamente sepan usar también la tecnología, sino que ellos puedan diseñar, puedan ver qué más se puede hacer, qué otra tecnología, qué nueva aplicación se puede hacer o qué ajustes se pueden hacer a ciertas tecnologías ya existentes o a ciertas aplicaciones para pues el beneficio de la matemática y de la enseñanza en general. Muy bien. Yo quisiera hacer la última pregunta a los tres panelistas y que engloba, digamos, todo este trabajo o toda esta percepción, toda esta opinión que ustedes han estado dando acerca del trabajo de los jóvenes, han mencionado varias herramientas, también han hablado del rol del docente. Cada quien ha estado expresando, digamos, de alguna manera, dando opiniones acerca del rol que tiene el docente, del rol que tiene el estudiante, del rol que puede tener el uso de herramientas para como uso didáctico, para hacer simulaciones, para estimular, digamos, motivar a los estudiantes. La pregunta que les quiero hacer a los tres y pueden contestar, solo que esta pregunta va a tener 3 minutos, la respuesta máximo, ¿verdad? Me gustaría que me contaran qué piensan acerca de cómo podrían ustedes
mencionar, digamos, cómo modificarían, qué modificaciones realizarían al currículo de matemática y el currículum empleado en la formación de maestros en distintas áreas, a fin de que el uso de las tecnologías fortalezca el proceso de enseñanza y aprendizaje para dichos temas. ¿Qué modificaciones realizarían? Por lo menos menciónenme dos que podrían hacer ustedes al currículum de matemática y de formación de los docentes, ¿no? Formación inicial. Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinión tienen? Pueden hacerlo. No sé quién quiere opinar primero. Ok, ¿puedo ser yo? Perfecto. Gracias. Ok. Quizás una de las modificaciones más grandes que haría es, como ahora tenemos un modelo a seguir, ¿verdad? Que nos dan, que es el proceso de ESMATE, los libros de ESMATE. A veces siento que el libro de ESMATE es demasiado teórico, que necesita hacer un poco más prácticas, más talleres, para hacer lo que decíamos, trascender del simple ejercicio a una reflexión más clara. Entonces sí me gustaría que hubiera en algunos momentos espacios no tan, ¿cómo se llama? No tan planificados ya para poder hacerlo desde la perspectiva de cada grupo, de cada maestro, porque no todos tenemos las mismas habilidades y destrezas. En primaria, por ejemplo, ha cambiado, ahora ya no es primero matemática, ahora es cálculo, entonces ha cambiado un poco la perspectiva. Entonces, creo que también habría que darle vida a esa creatividad del maestro de poder relacionar la tecnología de una forma más particular para trascender. A nivel de tercer ciclo, hay temas que son sumamente importantes, ¿verdad? Pero que no se siente como ligado a la realidad. Y me gustaría que hubiera más situaciones problemáticas con respecto al entorno. Hay al final de cada unidad, ¿verdad? Pero no hay casi dentro de los contenidos en sí mismos, dentro de cada lección. Entonces, ¿cómo combinar tal vez la parte de resolución de problemas, que es tan importante, en cada una de las lecciones? Habría que hacer algo así como lo que teníamos antes, el reto matemático, y poner un reto matemático en cada lección. Entonces, eso sería muy importante y muy beneficioso para los chicos porque ¡pum!, les haría explotar su cabeza con el nuevo conocimiento. A nivel de bachillerato, la parte de tecnología ya está en los libros. En las unidades, hay al final de cada unidad, la lección 4 o 5 de GeoGebra. Pero la temática es bien fuerte, bien profunda. ¿Por qué no utilizarla desde las lecciones principales? Por ejemplo, que hubiera un campo especial para hacer, por ejemplo, realice estos ejercicios de la línea recta, compruébelos utilizando GeoGebra. Entonces, hacer el ejercicio primero, crear la reflexión y después la comparación, haría que los estudiantes estuvieran eh, más emocionados en que ellos tenían la razón y eso crearía una capacidad de sentirse propios. En matemáticas generalmente dicen los niños, no puedo. Entonces, esa comparación hace que ellos se sientan bien. Entonces, me gustaría, por ejemplo, que a nivel de programa de matemáticas se diera un espacio para ser más personal de cada maestro. Aquellos maestros que usan tecnología, bien. Aquellos que usan material lúdico, también. Entonces, eso haría que dijéramos, cada quien se sintiera un poco más responsable de su materia. Mientras que ahorita se piensa que no, ya estamos encajonados con las 160 lecciones y tenemos que terminarlas de la primera a la última. Pero ¿cuál es el proceso personal? ¿Qué damos personalmente? Entonces, eso para mí es importante. La ética del docente en el sentido de qué hay más allá, ¿verdad? Dentro de mi parte, eso es. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien, no sé quién va a contestar ahora? Bueno, si Gracias, puedo licenciada. entonces, sí. El currículo de la formación de profesorado actualmente está a desarrollar en 3 años. Cada ciclo, cada cátedra es bastante extensa. Por ejemplo, algunos cambios que se podrían hacer es permitir que los estudiantes puedan tener una
una mayor madurez en cuanto al desarrollo de la lógica matemática, sería incorporar este componente de la lógica matemática. Los programas de estudio del profesorado no tienen esa componente, entonces se van incorporando en los primeros cursos, por ejemplo, aritmética o precálculo, que son cursos de primer año, que requieren de esta componente. Ahora, también llevan geometría 1 y es una materia que para ellos les resulta pues un poco difícil porque no hay una madurez como suficiente para poder abordar, por ejemplo, el tema de las demostraciones. Entonces, si hay un curso de lógica previo a geometría, por ejemplo, podría ayudarles. Entonces, otro cambio que se puede generar es a partir de las didácticas. Solo hay un curso de didáctica de la especialidad y en un solo curso se pasa difícil tratar de hablar de la didáctica de la aritmética, del álgebra, del cálculo, de la geometría, de la estadística. Cada componente, cada área es importante y como lo plantea la NCTM, el principio tecnológico debería de estar incorporado en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, nosotros deberíamos de tener un componente tecnológico en cada uno de estos cursos. Pero así, tal cual están planteados, el componente tecnológico, al menos en los dos cursos ajenos a tecnología educativa y la informática especial de la matemática, que son dos cursos especiales que llevan los estudiantes dentro del profesorado, el recurso tecnológico es como un componente transversal, ¿verdad? Y pues queda como mucha discreción del docente utilizarlos. Entonces, incorporar en cada cátedra, en cada componente, por ejemplo, me imagino que esté como más declarado el uso de la tecnología, por ejemplo, en álgebra o en aritmética, que permita al estudiante convencerse primero y luego pasar a la parte formal y que también le podría ayudar a abordarlo posteriormente en sus aulas, pues debería de ser un cambio no sustancial en ese sentido. Y cuando hablo de que se debe de ampliar las didácticas de la especialidad, implica entonces que ya no es un profesorado de 3 años, sino que implica pues incremento del número de unidades valorativas, de materias. Entonces esto pues pasa, ¿no? A más de 3 años. Siempre vamos a tener como debilidades, siempre vamos a querer formar más en la especialidad. Nos apasiona hablar de la materia que impartimos, ¿no? Pero sabemos que tienen que también haber límites y sentar bien las bases para que estos futuros maestros de matemática tengan la posibilidad de crecer en el ámbito. Entonces, necesitamos fortalecer competencias en los actuales estudiantes de profesorado. Para mí es muy importante esta parte porque en 3 años damos a la sociedad un producto como universidad y que en esos 3 años tiene que estar lo mejor formado posible. Entonces, eso es un reto realmente. Y por eso me preocupa tanto que el profesorado tenga una muy buena atención y una muy buena formación. En ese sentido, pues, digamos, el interés que el maestro pone en el aula para el desarrollo de los cursos es importantísimo, es una parte medular del trabajo. Pero creería que si se pensara en la modificación del currículum de matemática, se deberían de incorporar estas didácticas de la especialidad e incorporar en cada curso el componente tecnológico apropiado, ¿verdad? Perfecto. En ese caso. Muchas gracias, licenciada. Profesor Herbert. Sí, yo considero que uno de los cambios que se debería hacer, entonces, en ese sentido, es que desde segundo ciclo, dentro del currículum que hay, hubiera un espacio para que a los alumnos se les explicara el uso de la tecnología que se dispone, que se les enseñara cómo usar la calculadora, cómo usar la computadora y dentro de la computadora, pues el espacio para GeoGebra.
¿verdad? Entonces, que ellos fueran viendo las disposiciones que hay, las ventajas que hay dentro de esas herramientas, ¿verdad? Los alumnos se asombran cuando uno les dice que fácilmente puede sacar la media aritmética con la calculadora. Ellos no lo creen. O la desviación típica, ¿verdad? Que la calculadora fácilmente les da la respuesta. Entonces, ellos no saben cómo es. O los cambios que se pueden hacer de radianes a grados, no saben, ¿verdad? Entonces, que hubiera dentro del currículum un espacio para que a medida desde cuarto grado se vaya avanzando, ellos vayan viendo el uso de la tecnología que hay y la vayan dominando para que a medida van avanzando, ellos vayan sintiendo esa, como decíamos, esa motivación para ver qué más hay, qué más pueden hacer. Pienso que eso sería lo más importante. Muy bien. Muchas gracias por las respuestas. Ha sido muy enriquecedor, digamos, las opiniones que ustedes han planteado. En el caso de la licenciada María Teresa, hablaba de SMATE, ¿no? Y respecto a eso, en el público surgieron dos comentarios. Se los voy a leer textualmente, ya, para que ustedes lo hagan una valoración. Digamos, tenemos unos minutos todavía. La primera la da Juan García, el público que tenemos escuchándonos. Dice, por cada contenido se debe de tener una estrategia diferente de enseñanza para no tener al alumno en una misma rutina teórica de SMAT. Esa es la opinión de Juan García. Me gustaría escuchar su opinión acerca del razonamiento del profesor Juan García. Realmente creo que es beneficioso que cada lección, cada parte teórica tenga un proceso específico. Desgraciadamente, en 45 minutos hora clase, con un pensemos de 10, 15 minutos, más una resolución de problemas de tanto, el tiempo se ajusta según el mismo proceso planteado dentro de la forma técnica de hacerlo. Entonces, es ahí donde yo creo que cada uno de nosotros, como maestros, tenemos que ser muy emprendedores y hacer de esos recursos, por ejemplo, vamos a trabajar con el círculo, ya llevar los previos hechos y hacerlos, o que los chicos los hagan en su casa como una aula invertida y que cuando lleguen ya podemos explorar, pero sí es importante que cada lección, cada temática sea realmente diferente. ¿Por qué razón? Porque si vamos a lo mismo, los chicos se van a estresar de estar compartiendo sencillamente una forma y se vuelve tan monótono que ya no les interesa. Y la matemática tiene que captar el interés de ellos para que realmente lo aprendan. Muy bien. El profesor Daniel Perdón, Rolando. Sí, sí, Oscar, claro. permítame. Sí, con respecto a ese punto, quisiera dar la opinión desde la práctica docente dentro de la universidad. La propuesta técnica de SMATE, a mi criterio, es una muy buena propuesta que nos permite trabajar aspectos lo más básicos que deberíamos de manejar, ¿no? En nuestra aula. El profesor puede profundizar, puede ampliar, puede hacer muchas cosas. Mi sugerencia cuando estoy tratando con los estudiantes es que, pues, si bien es cierto, hay una propuesta de un problema inicial, la presentación de ese problema inicial puede variar. Es decir, no solamente pedirles que lo lean o no solamente decirles, mire, ahí está el problema, resuélvanlo, sino que idear estrategias. Cada persona, cada docente conoce su grupo de alumnos. Muchos de los chicos se han motivado en ese sentido y proponen, por ejemplo, formar un rompecabezas, digamos, de un problema específico, ¿no? Y ponerse a resolverlo. Los tutores, cuando esto han hecho los jóvenes, me dicen, se motivaron los muchachos a pesar que ya están en bachillerato y se disponen de mejor manera a trabajar la matemática. Entonces, con este ejemplo solamente quiero resumir que para mostrar la clase o para desarrollar la clase, cada profesor tiene su personalidad con la que lo hace, ¿verdad? Entonces, el
trabajo del docente es justamente ese. El reto más importante es cómo presento esta clase a mi alumno, cómo la preparo para que llegue al estudiante. Entonces, no me parece, digamos, adecuado solamente retomar una única idea en el desarrollo de los contenidos, ¿verdad? Presentar los problemas de manera diferente es bastante interesante para los chicos. Proponer una variación del problema inicial a distintos grupos de jóvenes también permite hacer una dinámica diferente en la clase. Entonces, desde el punto de vista de la práctica docente, pues a nuestros estudiantes les decimos que no vayan y digan, yo voy a leer el problema inicial. No, trabaje lo distinto. Y creo que para cualquier maestro que esté en ejercicio, que tiene su estilo de trabajo, intenta, ¿no?, manifestarlo en su aula. Entonces, es bueno variar y creo que el docente debería de adecuar a cómo mejor está aprendiendo su grupo de alumnos y tratar de responder a esa necesidad, ¿verdad? Solamente. Bueno, muchas gracias. En mi caso, mi experiencia, yo lo que puedo decirle al compañero es de que eh, la metodología es mate, ahí están los libros, pero no son camisas de fuerza, ¿verdad? Como decían las compañeras, uno mira, yo he tenido la oportunidad de, incluso yo se los digo a los alumnos, no me voy a basar en el ejemplo que está o el problema que está en el libro, voy a cambiar el problema, yo lo hago, se los aviso a ellos. Entonces, cada quien mira la realidad y lo mejor que puede hacer. A veces cambio el problema que está, a veces cambio la forma de dar, pero siempre pues guiándonos al final, ¿verdad? Trabajar con los ejercicios, con el cuaderno de ejercicios, etcétera, ¿verdad? Pero sí, o sea, cuando uno sabe que uno dice, bueno, los alumnos están ya eh, con este tema ya mucho, se ha repetido, qué sé yo, uno tiene la facilidad de adaptarse a las situaciones que uno está viviendo. Muy bien. Hay una... Perdón, ¿podría comentar algo más Sí, sí, pequeñito? ¿cómo Ok. no? Fíjense que yo estoy de acuerdo con ustedes que hay que cambiar y todo, pero tenemos una realidad que no podemos evitar y que es parte del entorno de las escuelas públicas y de los colegios, y es que tenemos que hacer ciertas cosas que nos evalúan. Y lo digo esto porque, por ejemplo, al inicio del año en la formación nos decían que uno tenía como maestro que tener un cuaderno de ejercicios que era el que iba a presentar. Y el director, una vez al mes, visita las aulas y se lo revisa. Y uno tiene que llevar la secuencia y la jornalización según está ahí. Y le piden que revise exactamente los momentos. Entonces, a mí me parece excelente el trabajo que se ha hecho con EMATE. Me parece muy fina la forma de que se ha trabajado, pero no dejo de pensar en la realidad de muchos de nuestros compañeros también que están en las aulas y que les exigen así, a puntualidad, que empiecen con el pensemos, que den 20 minutos acá, que hagan el ejercicio número 1 los estudiantes, que estén en su cuaderno. Entonces es ahí donde la creatividad del maestro trasciende. Y la tecnología nos ayuda, es la base, es una base firme para mejorar, pero no lo es todo. Antes de la tecnología estamos nosotros como seres humanos que tenemos el poder de decisión. En general, por ejemplo, los problemas que son muy largos y en 45 minutos, yo por lo menos los dejo como aula invertida, lo trabajamos aparte, ya cuando llegamos hacemos una discusión. Tal vez no es lo más ortodoxo para los directores, pero les repito, hay una estructura que todos los meses debería de llegar los directores a los salones, debería de llevar al asistente técnico pedagógico y revisa esos pases, porque está dentro de la revisión de documentos. Entonces, también tenemos que estar muy conscientes de lo que se nos pide como sistema educativo nacional. No tal vez cuadricularnos en eso, porque no debemos de ser cuadriculados, ¿verdad? Ser exactamente todo, pero sí tenemos que también dejar como muy claro que hay un proceso que seguir.
y ese proceso lo podemos modificar, como bien lo dijeron todos los compañeros, con creatividad, con interacción, con cooperación, pero también con mucha ética, ¿verdad? Mucha ética de trabajo, que es lo más importante. Solo el tema no tiene sentido si no trasciende. Y lo que queremos es que nuestros alumnos trasciendan para una sociedad mejor y para que cada uno de ellos tengan una formación de vida, porque al final no todos van a ser universitarios, al final no todos van a ser profesionales, pero al final todos iban a salir a un mercado de trabajo que necesitan que ellos tengan una mística de trabajo y una formación especial para poder desarrollarse correctamente. Gracias. Muchas gracias. Hay un comentario del señor Daniel Rolando Gómez Peraza. Dice, recuerdo que se llama currículum oculto el agregar clases de GeoGebra o vincular con temas de geometría o trigonometría para enriquecer. Creo que nada lo impide, ni es mate. Voy a participar yo como ponente. Voy a dar mi opinión. En efecto, cuando se dirigió este proyecto, yo estuve al frente en el proyecto hasta la entrega de los libros, y como coordinador del proyecto de SMATE en su momento, yo pedía que se metiera GeoGebra en los libros, es decir, que se utilizara estas herramientas porque ya estaba en el ambiente. R, por ejemplo, en la parte de estadística, que se les metiera a los profesores, y en el Plan Nacional de Formación de Docentes de Servicios se abordó ese aspecto. En efecto, nada impide de que utilicemos estas herramientas y que acompañen, digamos, el desarrollo de las clases. Y en bachillerato recuerdo que el ministro de la época, el ingeniero Carlos Canjura, nos pedía que también pusiéramos la resolución de problemas. Es decir, no solamente la parte de algoritmos que lleva SMATE, sino que pusiéramos un apartado que tenía que ver con resolución de problemas, un poquito más arriba del nivel. Y se hizo, ¿no? en su momento. Es decir, el proyecto SMATE ha sido un proyecto muy interesante, muy importante, y que creo que ha podido beneficiar a muchos, en el sentido de que nuestros estudiantes ahora tienen algo sistematizado, ¿no? Por lo menos tienen una guía para seguir adelante. Y creo que la introducción de estas herramientas en su momento, y con la formación de docentes en su momento, pues llevó a buen término, digamos, que se tenga esta concepción y este tipo de opiniones, porque al ver este tipo de opiniones, pues me llama la atención que sí conocen bastante, digamos, de lo que está sucediendo. Y quisiera irme al comentario por cuestiones de tiempo dice Centro Escolar Cayetano Metayunis, pero dice, buenas noches, y esto por favor es bien interesante, miren. Es algo que no hemos tocado. Ojo, también podría tomarse en cuenta una matemática inclusiva. Esto es porque en los centros escolares hay estudiantes sordos, ciegos y en condiciones diferentes. Ha sido un desafío para los formadores de docentes adecuar las cartas didácticas cuando se tiene como participante personas con discapacidad. No sé qué opinión me pueden dar sobre esto. Me gustaría escucharlos desde la perspectiva de ustedes. Sí, me gustaría participar en esto. Comentar, nosotros en la materia de práctica docente tenemos un contenido que se llama adecuaciones curriculares y se abordan las necesidades especiales estudiantiles. Y es bastante enriquecedor para el estudiante conocer, digamos, cómo atender a situaciones a estudiantes que tienen algunas necesidades particulares. Y se ve actualmente, sé que hay instituciones que están sensibilizando a los maestros, ¿verdad? Pero el profesorado en su formación no tiene mucho espacio como para tocar estas temáticas. Personalmente, me movilicé para tener
conferencias el ciclo pasado para tratar este tema. Los estudiantes quedaron como necesitamos tener una mejor formación en esto. Ya viven esto, ¿no? Viven en centros de práctica, están yendo donde hay niños con discapacidades auditivas, visuales, y cómo atenderlos. Realmente el maestro se está autoformando para poderlos atender. Entonces, colocar, digamos, espacios para hablar de la matemática inclusiva sí es importante. Los mismos jóvenes lo manifiestan. Necesitamos tener más formación. Y Recuerdo hoy hay que hubo herramientas una época, tecnológicas para eso. Y hoy hay muchas herramientas que pueden acompañar estos procesos. De sí, eso estamos hablando. recuerdo que hubo una época en la que con el Ministerio de Educación nosotros tuvimos un buen acercamiento y nos permitieron que nuestros practicantes inclusive participaran de las pausas pedagógicas. Ahora, pues he hecho algunas gestiones porque sí veo esa necesidad de contar con apoyo para que estos jóvenes tengan ese plus, ¿no? Cuando salgan al mercado laboral, cuando vayan a sus colegios, a sus centros educativos, estos jóvenes necesitan estar mejor formados. Y lógicamente, eh, tienen que tener una mejor formación. Los llevé, por ejemplo, a observar las clases del programa Jóvenes Talento. Dentro de las capacidades dentro de las necesidades educativas especiales, el talento es una de ellas. Y entonces me decían entre sus comentarios que habían quedado admirados de la atención que recibían. Los llevé a los niveles pequeños porque pues quería que vieran la dinámica de trabajo y me decían, es bastante lo que se puede lograr, pero tiene mucho que ver la parte metodológica, cómo atenderlos. Y por tanto, quedaron como motivados a continuar en esta vía, ¿no? En buscar cómo atender estas necesidades educativas especiales. No solamente sensibilizarlos, porque no es solo sensibilización la que se necesitan estrategias para atender estas necesidades. Y eso es algo que los profesorados lo deberían de tener también dentro de su formación, porque pues a ese es el espacio a lo que vamos luego a elaborar, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Muy bien. Hay una, ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Hay una pregunta que nos han hecho y está la señora Gabriela Cigarán dice, ¿será que se podría realizar un curso de GeoGebra, dice, para futuros docentes en matemática? Bueno, entiendo que la Universidad de El Salvador muchas veces saca este tipo de cursos. Nosotros vamos a estar poniendo en nuestra página de Mate la disposición de cursos que se estén dando en herramientas tecnológicas. Le sugiero a la compañera Graciela Cigarán que esté visitando la página de Facebook de nuestra asociación y ahí se van a estar anunciando, digamos, estos cursos. De hecho, sí hay programación para este año de algunos cursos de GeoGebra en algunas instituciones y valdría la pena que esté visitando, ¿no?, la página para que veamos eso. Y hay otro comentario, dice, el último comentario que voy a leer es de José Abel López Riva, dice, yo creo que todo tiene que ver con el factor tiempo. Nótese, no sé qué tan buena idea sería que para bachillerato y los años anteriores se utilizara las tecnologías para el cálculo de resultados y enfocarse más en la resolución de problemas cotidianos, fortalecer la razón lógica y el análisis más que los procedimientos mecánicos y dejar en el ahondamiento de los procedimientos mecánicos para estudios explícitamente de carreras relacionadas a matemática en educación superior. No sé si tienen algún comentario, me gustaría escucharlos y para ir cerrando ya nuestro conversatorio. Si alguien quiere participar. Bueno, yo en mi caso particular pienso que
En bachillerato, por ejemplo, hay una actividad en primer año de bachillerato, tiene 56 ejercicios, una práctico lo aprendido. Entonces, de esos 56 ejercicios, bien se podrían hacer 40 ejercicios bien estructuraditos, bien retocados, y se podrían hacer unos 10, unos de resolución de problemas. Entonces, no es tal vez someter a más trabajo, sino que introducir la resolución de problemas en cada uno de ellos. Por ejemplo, si vamos a trabajar una ecuación cuadrática, cómo introducir un problema que tenga que ver con ecuación cuadrática para que él vaya relacionando el tema a algo que tiene que ver con la realidad. Porque a veces resuelven, como usted bien dijo, mecánicamente las cosas, pero ya cuando los ponen en contexto de algo, ya no saben qué están haciendo. Entonces, significa que no trascendimos en el proceso de lo abstracto a lo concreto. Entonces, algo falló ahí. Entonces, creo que un problema que se pusiera por lo menos por lección, generalmente son 3, 4 lecciones, un problema muy pensado, muy bien desarrollado, que lo podemos hacer como una actividad integradora, inclusive nos serviría de mucho para trascender y que el proceso matemático se lleve a una reflexión, ¿verdad? ¿Por qué se hizo tal paso? ¿Por qué se desarrolló? ¿La respuesta será la única? ¿Habrá otra forma de hacerlo? Porque es importante. Y en esa otra forma de hacerlo, la tecnología nos da, pero una gran cantidad de herramientas. GeoGebra es fascinante, a mí me encanta, pero también hay otras herramientas. Entonces, los jóvenes nos enseñan muchas veces esas otras herramientas porque ellos tienen mucho más tiempo, a veces más facilidades de buscar. Entonces también ellos son parte de nuestro aprendizaje y tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Y qué enriquecedor es cuando un joven nos dice, mire, encontré esta forma de resolverlo. Entonces creo que ahí ellos están trascendiendo como personas. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle su participación esta noche. Ha sido muy beneficioso, muy enriquecedor conocer las opiniones de ustedes y por supuesto creo que tenemos una valoración más general ya de este tema. Y les vamos a invitar a que estén atentos, digamos, a este tipo de conversatorios, al público que nos ha acompañado y a ustedes, los panelistas, ¿verdad? Porque no va a ser la única vez que van a estar con nosotros, ¿verdad? Quisiéramos más adelante seguir trabajando estos temas, conocer la opinión de ustedes. Pues sí, agradecerles, ¿no? Infinitamente por habernos acompañado esta noche. Hay un último comentario. Saludos de Julián Rivera para la licenciada Corcio, dice, que fue su profesor. Así que ahí la están recordando, licenciada. Así que muchas gracias a todos y pasen una feliz noche. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.